Buenas noches, nuevamente les saluda el titular de esta página de Facebook, esta página pública de Miguel Balcells. El día de hoy, hoy por la noche, hoy miércoles 10 de enero del año 2024, les quiero pedir una disculpa por anticipado, porque voy a romper un protocolo que he tratado de mantener en todos estos 3 años en los cuales muchos de ustedes me han acompañado. El romper ese protocolo es que posiblemente en este mensaje que estoy transmitiendo ahorita voy a utilizar algunas palabras inapropiadas, ya que el sentimiento que embarga a la mayoría de nosotros los guatemaltecos, el actuar y el paso por la presidencia de Alejandro Yamatei nos llena a los guatemaltecos de verdad, a los guatemaltecos que vivimos y luchamos por este país todos los días. Alejandro Yamatei ha tenido un recorrido en su historia y en su vida con un perfil que ha sido envolver o haber hecho una figura ficticia de aquel posible hombre dedicado al servicio público y que en mucho tiempo de su vida, en su carrera política, que realmente fue una carrera política fallida, llegó finalmente a ser presidente de Guatemala. Llegó finalmente a ser presidente de Guatemala después de varios intentos para concluir en una presidencia en donde destrozó, o más bien dicho, hizo mierda a nuestro país. En todo sentido. En los temas de educación, en los temas de salud, en el tema de infraestructura, en el tema de seguridad. Esos 4 ejes tan importantes para el sostenimiento de una nación, de los habitantes de una nación, Alejandro Yamatei los hizo pedazos. Y como lo dije, hizo mierda absolutamente todo lo que se refiere a la actividad y al Estado de Guatemala. Y lo hizo tan mierda que terminó de destruir la institucionalidad de este país para enquistar un sistema de corrupción que él tanto abolió durante sus tiempos de candidato, sus tiempos de opositor, cuando lo mirábamos dejando esas cartas al presidente Colom todos los días en casa presidencial. Todo era una absoluta mentira, a tal magnitud que este señor ha utilizado su condición física o su estado de salud durante todos estos años, victimizándose. El pobre doctor Alejandro Yamatei que camina con sus muletas. Yo creo que todo el actuar que ha habido de este hijo de puta, como bien lo han dicho varios, es una plataforma de la mentira, de la deshonestidad, que los guatemaltecos llegamos a permitir como una sociedad que nos hemos apartado del interés de la cosa pública. Y por eso es que llegó este hijo de puta. Este que está acá es el resultado de que nosotros no hemos tomado conciencia en todas las esferas de la sociedad, desde el más rico al más pobre de este país. No nos hemos dado cuenta que la cosa pública, que el actuar político, el ambiente político, ese universo de situaciones que tiene que estar manejada y controlada por las mejores personas que integran esta sociedad, se lo hemos dejado a esta porquería de gente, en donde se ha engañado absolutamente todo, en donde se han corrompido todas las instancias del Estado,
Se ha corrompido el organismo judicial, la Corte de Constitucionalidad, el Congreso de la República, no hablemos, está repleto de estúpidos útiles para un sistema corrupto. Y los resultados, cada 4 años son peores. Pero lo que nos está dejando Alejandro Yamatei es un Estado totalmente corrompido, lleno de corrupción, porque él se dedicó con el dinero de la corrupción a deshacer la voluntad y el actuar de todo funcionario público de alto nivel de este país. Los guatemaltecos estamos sometidos ahorita a un sistema totalmente corrupto y estamos a la puerta de otro gobierno fallido con otro discurso, pero que estamos viendo nuevamente que es el resultado de una generación, de una clase política que nos tiene totalmente de rodillas. Aquí no importa de qué color se vistan, aquí no importa de qué color sean sus banderas en la época de campaña. Aquí lo único que le importa a esta clase política es la toma del botín que se llama Estado de Guatemala. Eso es lo que le importa a esta clase política. La herencia del hijo de puta de Alejandro Yamatei es la herencia más dura y más cargada que ha dejado cualquier presidente en este país desde 1986. Todos han acarreado esa agua sucia. Todos los gobiernos que han pasado por la presidencia de la República han cargado esta carga sucia, esa agua sucia. Pero aquí llegamos a lo más profundo de la cloaca de la política, a las entrañas de lo que están construidos todos estos políticos mediocres, poderosos, por el dinero de la corrupción. Todo está deshecho. Miramos al presidente Yamatei en sus giras de la última semana diciendo que dejó un país mejor que el que encontró. Hoy fue a la ONU a decir de que lo amedrentaron de manera internacional, que lo amenazaron los gringos, que sufrió cáncer, pero él no dijo nada. Yamatei, eso es lo mínimo que te podría pasar. Pero ahora estás recibiendo el escudo del nefasto y nido de ladrones del Parlamento Centroamericano que te van a escudar con el pasamanos de la impunidad y te van a juramentar, porque es tan compleja la situación que creaste a nivel internacional, que cometiste pecados ante el imperio y el imperio te va a mandar a llamar. Y aquí los discursos que dicen esos políticos que quieren agarrarse y aferrarse del discurso y de la soberanía es nada más porque su ambición y sus errores fueron tan grandes que ahora están sufriendo esa desgracia o ese castigo que viene, ¿para qué lo vamos a negar? Que viene del país más poderoso y que rige las políticas internacionales en el mundo. No por eso digo yo que nosotros nos tenemos que doblegar a ese tipo de fuerzas. Pero si nuestro actuar es correcto, si nuestro actuar es solvente, no tenemos por qué temerle a una sanción de los Estados Unidos. Ni siquiera la deberíamos de argumentar si recibiéramos esa sanción. Porque ahí estás demostrando que sos débil, inclusive hasta en esa amenaza que da ese poder del extranjero. Todos le tenemos miedo a ese poder. ¿Por qué vamos a mentir sobre esa situación? Lo que pasa es que es el resultado de un actuar incorrecto, un actuar fuera de la moral. Los guatemaltecos hemos permitido que en nuestras narices los concubinos, los amantes, las esposas, los novios y las novias de las personas que ostentan el poder hagan atrocidades en nuestra sociedad. Y nosotros, ¿de qué manera podemos condenar esos actuares de estos gobernantes corruptos?
¿Cómo los podemos frenar? Volvimos a tener la última oportunidad el año pasado de demostrarle realmente nuestro rechazo a esa clase política, a esos políticos. Tuvimos la oportunidad. Los que nos encauzamos en el caballo, los que nos montamos en el caballo del voto nulo, estábamos realmente conscientes que ese era el voto antisistema y le teníamos que demostrar cuesta arriba, aunque nos lo hayan puesto cuesta arriba estos políticos, a que nosotros rechazábamos las propuestas que vienen de ese sistema perverso y corrupto de los partidos políticos. ¿Cuántos hijos de puta más vamos a seguir teniendo en el poder para que nos rijan el destino como lo están haciendo hasta el día de hoy a nosotros los guatemaltecos? ¿Cuántos más hijos de puta vamos a tener, mis amigos? Hagámonos esa pregunta. Encaucémonos realmente en lo que tenemos que hacer. Y esa lucha que nosotros tenemos que emprender es en contra de nuestros enemigos. Y nuestros enemigos es esta clase política que está representado por todos estos, incluyendo a Bernardo Arévalo. Aquí, la mayoría de los guatemaltecos volvió a cometer el error y votó en el esquema de ese sistema electoral perverso en donde no nos permiten con libertad tener a los candidatos que nosotros queremos. A que no nos permiten con libertad a que los ciudadanos que quisiéramos participar o que quieran participar tengamos una serie de obstáculos para no acceder a esa vía de la democracia y poder tener autoridades dignas y que realmente se ganen el respeto de nosotros los guatemaltecos. Esto es con claridad. Yo los invito a ustedes que no sigamos escuchando a las mismas voces de siempre. Todos los actores que han influido en la política de esta sociedad de Guatemala, todos los actores, periodistas, emisores de opinión, entidades de tanques de pensamiento, analicen a todos esos emisores de pensamiento, nos guían en absoluto a volver a ver las caras para las siguientes elecciones. Tenemos que abolir los mensajes de hace 30 años de personas, y lo digo abiertamente, como Dionisio Gutiérrez, que hablan de las soluciones y de lo que tiene que pasar en Guatemala, y con el poder económico que tiene, con el poder de convocatoria que tiene a nivel internacional, no ha podido hacer absolutamente nada. ¿Por qué? Porque no habla el idioma de lo que realmente queremos los guatemaltecos. Y las respuestas no están en los medios de opinión de este país. Las respuestas no están en los mismos que opinan en los medios de opinión de este país. La respuesta a las soluciones de nuestros problemas políticos están en nuestras voces, están en los movimientos que nosotros los guatemaltecos tenemos que generar en nuestras comunidades. Y no tienen que ser movimientos sectarios como los 48 cantones o las autoridades ancestrales que dicen algunos líderes indígenas. No, tienen que ser comunicación, tienen que ser mensajes que realmente encaucen en una sola vía a los guatemaltecos. Y esa lucha, esa primera lucha que nosotros tenemos que pelear y tenemos que empezar a pelear, es abolir a la clase política. Y de la única forma que lo vamos a hacer es modificando la ley electoral y de partidos políticos. Porque si no, vamos a seguir teniendo a más hijos de puta, como este que se llevó el trofeo hasta el momento. Pero pueden ser que vengan más y más y más. Y cuando nos llegue el arrepentimiento real a nosotros los guatemaltecos, vamos a estar perdidos. ¿Cuál es la apuesta? La apuesta es que dejemos de ser hipócritas, que tengamos valentía de decir las cosas como son. Y tercero, que accionemos como guatemaltecos. Mucha gente me critica a mí
en esta red social porque dicen que solo hablo, pero quiero hacer un recuento de lo que yo hice en contra de este hijo de puta durante estos 4 años. En el año 2020, si no estoy mal, en el mes de octubre, presenté una inconstitucionalidad, una acción de inconstitucionalidad general de ley en contra del centro de gobierno. El vehículo que Alejandro Yamatei y sus secuaces le creó a su novio, a su concubino, a su amante, para que fuera el centro del poder del gobierno de Alejandro Yamatei. Le dieron trámite, hubo mucho revuelo alrededor del tema y la solución fue derogar el decreto, el acuerdo gubernativo donde se crea, ¿cómo se llama? Centro de gobierno, y ahí supuestamente nos cayó la boca. Pero el señor, el novio de este hijo de puta, siguió gobernando, siguió manejando el dinero, siguió manejando a los ministros, y nosotros nos quedamos callados. Los gringos están empezando a tirarle el lazo para ver si se lo llevan, pero ahí está. Como todo lo que ha hecho Alejandro Yamatei. Hoy estuvo en OEA diciendo que él ha hecho todo, que él va a entregar el poder. Pero subterráneamente, él ha movido todas las pistas para crear el conflicto político que tenemos hoy por hoy. Eso lo hizo Alejandro Yamatei. En componendas con todos los actores que hemos estado viendo que están jalando de ese lado. Y con esto yo no estoy defendiendo la posición y el lado oscuro de los de Semilla y de Bernardo Arévalo. Pero estas dos situaciones, estas dos pugnas, se los he dicho todo el tiempo, nos está teniendo en esta zozobra en donde no sabemos qué va a pasar el día domingo. ¿Qué otra acción tomé en contra de Alejandro Yamatei? Con el tema de las vacunas, yo presenté una denuncia en contra de Alejandro Yamatei, en contra de Guillermo Castillo, en contra del exministro de Finanzas Públicas, que ahora es el presidente del Banco de Guatemala, de apellido, ya no me recuerdo ahorita el nombre, perdón, Álvaro González, y presenté contra la exministra de Salud Pública. Presenté la denuncia. Me desvelé una noche, hice la denuncia y la fui a presentar. Ahí está en el Ministerio Público. Pero la vía se instruyó, ahí está, nunca me llamaron para ratificar y todo, pues eso ya lo sabemos. Pero esa es la vía legal, jurídica y civilizada que por lo menos cualquier ciudadano de este país debería de tomar esa decisión. Yo lo hice. La tercera acción que tomé fue en octubre de este año, en contra del presidente, en contra de Bernardo Arévalo y en contra de Samuel Pérez. Planteé una querella y una solicitud de levantamiento de antejuicio por los bloqueos y el miedo que causaron esas acciones, de hecho, de grupos manipulados, tanto del lado de Bernardo Arévalo como del gobierno de la República. Eso fue evidente. Eso fue totalmente evidente. Bueno, yo creo que solo con ir a los hospitales de nuestro país, solo con ver que en Chimaltenango se hizo un hospital con donaciones de Taiwán y que la responsabilidad del gobierno de Guatemala era equiparlo y se robaron el dinero del equipamiento del hospital y que pusieron aparatos viejos y que ese hospital no se hubiera podido construir si no hubiera sido por una donación del gobierno de Taiwán. Cuando miramos que durante estos 4 años se robaron alrededor de 20,000 millones de quetzales del presupuesto de la nación, Alejandro Yamatei y todo el sistema corrupto del país. Cuando transitamos las carreteras de Guatemala y nos damos cuenta que están hechas pedazos y que son intransitables y que el acarreo y el transporte de mercaderías de frontera a frontera tienen el tránsito más lento de toda Latinoamérica. Cuando vemos que los índices de desnutrición crónica que habían en el gobierno de Jimmy Morales, este imbécil los duplicó, siendo nada más de título como médico. Cuando vemos que el aeropuerto internacional La Aurora no tiene los servicios para poder operar como un aeropuerto internacional. Cuando vemos que siguen las extorsiones, que siguen los robos y los asaltos en las calles del país. Alejandro Yamatei, ¿qué putas estás diciendo de que tu gobierno fue la
octava maravilla y que te estamos oyendo en discursos diciendo de manera que hasta se te salen las lágrimas de que estuviste satisfecho en servir al país cuando todos los guatemaltecos nos dimos cuenta que nos hueveaste en nuestras narices. Sos una vergüenza y posiblemente arreglaste tu vida económica y la de todos tus compinches. Lograste que hubieran miles y miles de nuevos millonarios en este país por todo el dinero que nos robaste a los guatemaltecos. Conseguiste tu inmunidad en el Parlacén. ¡Bravo! ¡Qué cobardía más grande de no atreverte a enfrentar la justicia después de los desmanes que le hiciste a nuestro país! No me cabe duda que has sido un gran hijo de la gran puta. Y ese mote no se te va a quitar hasta el último día de tu existencia. Mis amigos, estamos a las puertas de algo que no sabemos qué va a pasar. Hoy a mediodía transmití de que me parecía una real y estupidez y huizachada que quisieran hacer una jugada política en el hemiciclo el día de la toma de posesión con el requisito del finiquito. Me parece una estupidez. Y todo lo que pueda pasar de aquí en adelante es responsabilidad de Alejandro Yamatei. Esa es la verdad. Eso es lo que tenemos que decir. Eso es lo que yo puedo decir como ciudadano amparado con el artículo 35 de la Constitución Política de la República de Guatemala. Tenemos que abrir los ojos desde hace tiempo. Tengo 3 años de estárselos diciendo que tenemos que abolir a esta clase política. Nuestros enemigos en este país es la actual clase política. Quitémonos de nuestras mentes a los políticos tradicionales de este país y a sus familias. Quitémonos a los Arzú de encima, quitémonos a los Ríos de encima, quitémonos a los Torres de encima, quitémonos a Mulet de encima. Tenemos que borrar de nuestra mente, tenemos que resetear nuestra conciencia ciudadana, cívica y política. Y a partir del día de hoy, buscar en sus barrios, en sus aldeas, en sus comunidades, a esos líderes que ustedes siempre han identificado. Y los tenemos que impulsar para realmente revolucionar este país, empezando con deshacernos de esta clase política. ¿Qué nos queda en adelante? Trabajar 4 años para que no nos vuelva a pasar lo mismo que está pasando ahorita. Que tengan feliz noche. Estemos pendientes. Les pido las disculpas del caso. Nunca había dicho malas palabras en mis transmisiones, pero este hijo de puta se lo mereció el día de hoy. Había que levantar esa línea de cordura, esa línea de respeto que tengo frente a ustedes el día de hoy. Que pasen feliz noche.